Nace un conflicto cuando una comunidad religiosa afirma la veracidad absoluta de sus textos sagrados, por ejemplo la Biblia o el Corán. Esto significa la intromisión de la religión o de las religiones en la esfera de la ciencia o de las ciencias. Aquí tenemos pues que situar la lucha entre la Iglesia Católica contra las ideas de Galileo o las iglesias protestantes contra las ideas de Darwin. Este es un pasaje que escribió Albert Einstein en su libro Ciencia y Religión a mediados del siglo XX. Pero ¿es esto cierto? ¿Qué tanto las religiones son hostiles a los postulados de ciertas ciencias? Abróchense sus cinturones porque a muchos de ustedes hoy les va a explotar el hígado. Este es el curso de Filosofía de la Ciencia y hoy tendremos religión contra ciencia. ¿Son hostiles las religiones, tanto ateas como teístas, contra algunos postulados de las ciencias? La respuesta no es sencilla, porque la respuesta es sí, definitivamente, no, absolutamente, o a veces relativamente, y las tres respuestas son ciertas dependiendo del contexto sociocultural y el momento histórico en el que nos desenvolvamos. Por ejemplo, hace apenas unos días, en 2019, del 3 al 7 de enero, se llevó a cabo un congreso, el 106 Congreso de la Ciencia en la India. Y entre los ponentes había varios físicos y doctores en ciencias que empezaron a hacer aseveraciones muy peculiares. Uno de ellos, por ejemplo, el doctor Chris Hahn, reportó que Newton había fallado en entender las fuerzas gravitacionales repulsivas y que las teorías de Einstein eran completamente falsas, y sugirió que las ondas gravitacionales deberían renombrarse como ondas Narendra Modi. ¿Quién es Narendra? Pues nada menos que el primer ministro actual de la India, Narendra Modi. Estas afirmaciones por parte de un físico son interesantes desde el punto de vista de que sí, quizá Newton se haya equivocado, Einstein probablemente también, pero en lugar de proponer una teoría alternativa de la gravitación universal, lo único que hace es besarle los pies al actual primer ministro de la India. Y es un científico en el año 2019. Hay que recordar que la India es el país o la nación más religiosa de la Tierra, durante milenios lo ha sido, pero en la actualidad su gobierno es un gobierno ultranacionalista, de ultraderecha, hindú. El primer ministro Narendra Modi pertenece a una organización que se convirtió en partido político, el Rastriya Swayamsev Sangh, disculpen mi hindi, que es una organización hindú paramilitar de ultraderecha que resurgió de haber sido prohibida durante 3 veces en el siglo XX y propugna la unión de todos los indios en una sociedad homogénea bajo las normas de una sola religión, la hindú. En una nación que tiene tantas religiones, esto puede provocar conflictos muy serios. Y desde que subió al poder este hombre en la India, muchos científicos han tratado de ajustar la política a las propias doctrinas religiosas mezcladas con un cientificismo absurdo. Por ejemplo, en el año 2014 el primer ministro le dijo al staff médico de un hospital en Mumbai que los hindúes habían inventado la cirugía plástica miles de años atrás y la prueba era el dios o el avatar Ganesha. Recuerden ustedes que Ganesha es un avatar cuya figura tiene la cabeza de un elefante en el cuerpo de un hombre. Entonces por eso los hindúes antiguos habían inventado la cirugía plástica.
Pero bueno, esto lo dice un primer ministro fanático religioso. Pero otras aseveraciones de científicos hindúes son bastante peculiares. Por ejemplo, en el 2014, Ramesh Pokhriyal Nishank dijo que la ciencia es una enana en comparación con la astrología, que es la ciencia más grande del mundo, y que en la India se habían llevado a cabo pruebas nucleares hace 100.000 años. Y la prueba de esto pues era en los Vedas, el Rig Veda. Por ejemplo, el geólogo Ashok Khosla aclaró que el que descubrió a los dinosaurios fue en realidad el dios Brahma. El dios Brahma descubrió, no dijo inventó, dijo descubrió a los dinosaurios y los documentó en los textos sagrados hindúes. Y eso lo dijo en el propio Congreso Científico. Entonces, esto está sucediendo ahorita, en estos momentos, en uno de los países más avanzados del mundo. Hay una noción errónea de que ciencia y religión tienen que ver con las creencias. Y esto lo dice el filósofo inglés John Gray en su libro Misa Negra y el silencio de los animales. La religión está relacionada más bien con la aceptación del misterio, y la ciencia goza de autoridad debido al poder que otorga. Sin embargo, la religión también otorga poder. Entonces, el conflicto de ambas no es por las creencias, tiene que ver más con el poder político. ¿Qué es la religión? Religión es una palabra moderna que aparece en latín. Las antiguas culturas no tenían esa palabra. No tenemos la palabra religión en la antigua Grecia, por ejemplo, ni en la India, ni en China. Es una palabra más bien romana. Antes se decían ritos o cultos. ¿Qué es una religión? La creencia en una garantía sobrenatural ofrecida al hombre para su propia salvación y las prácticas cuyo fin es obtener o conservar esta garantía. Aquí es importante la definición porque la palabra clave es sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que va más allá de los poderes del hombre. Lo que los hombres no podemos hacer se considera sobrenatural. Etimológicamente, en latín, la palabra religión significa obligación, es decir, dogmas principalmente morales. Sin embargo, la etimología es oscura. Algunos estudiosos, algunos filólogos piensan que la etimología de religión viene del latín relegere, que aparece por primera vez en un discurso de Cicerón. Cicerón dice que hay que releer las instrucciones del culto. Esa es la relectura, si tenemos que hacer el culto correctamente. Sin embargo, dos de los primeros padres de la Iglesia Católica, que son Lactancio y San Agustín, atribuyen la etimología de religión a religare, que es religar, pero esta es una etimología negativa porque están atacando la concepción materialista de Lucrecio. Lucrecio, el poeta epicúreo romano y materialista atómico, había dicho que hay que desligar el ánimo de los nudos de la religión. En otras palabras, hay que volvernos ateos. San Agustín y Lactancio, criticando la postura de Lucrecio, dicen no hay que desligarlo, hay que religar el ánimo del hombre hacia los cultos, y de ahí viene la palabra religión. Sea como sea su etimología, la religión es propio de la especie humana. Tanto así que no encontramos ninguna cultura de ninguna época que no haya tenido religiones. Es por esto que el mitógrafo y estudioso rumano Mircea Eliade propone que el Homo sapiens no debería llamarse Homo sapiens, debería llamarse Homo religiosus. ¿Por qué? El hombre cree siempre en la existencia de una realidad absoluta, y esta realidad absoluta conlleva el nombre de lo sagrado, que trasciende al mundo, pero se manifiesta, lo santifica y lo convierte en real. Y esta es la principal creencia del ser humano como especie, digamos, racional. La racionalidad le lleva a la creencia sobrenatural. Uno de los libros más antiguos que habla sobre los cultos es precisamente el Rig Veda, parte de los Vedas sagrados de la India, donde no existe la palabra religión, existe la palabra rito. El rito es una tarea que hay que realizar en relación con el Dharma, que es el Dharma, la ley fundamental inherente a la naturaleza, que es lo que los griegos llamaban cosmos.
Entonces, la palabra original del rito proviene del sánscrito ritavya, que son los ladrillos del altar del fuego, la potencia creadora gracias a lo cual quien cumple el sacrificio sube a los cielos. Si se fijan, entonces la religión tiene que ver no solo con la creencia en sobrenatural, sino en los ritos que se especifican y se tienen que hacer para la propia salvación del hombre de un mundo terrenal. Ahora bien, los arqueólogos han encontrado pruebas de probables ritos religiosos tan temprano como hace 100.000 años, incluso no hechos por el Homo sapiens, sino por el hombre de Neandertal. Se han encontrado enterramientos en lo que es hoy Jabal Qasem, en la actual Israel, que son obra de los neandertales, y otras en Shandistar, en el Kurdistán iraquí, de hace unos 80.000 años, donde se encuentran los cadáveres en posición fetal y los neandertales insertaron conchas en las cuencas oculares de los cráneos, ofrendas en las tumbas y una pintura ocre rojo sobre los cadáveres. Entonces son ritos ya acerca de la muerte. Tenemos que entender que las religiones entonces son sistemas culturales de prácticas sociales sobre lo sagrado, pero no todas las religiones tienen dioses. Es decir, hay religiones teístas y religiones ateas. Por ejemplo, el budismo primitivo es ateo, el confucianismo también es ateo, el jainismo es ateo, son religiones que no tienen dioses. Entonces son prácticas sobre lo sagrado nada más. El taoísmo también es ateo. Y hay religiones teístas como, de manera general, todas las denominaciones cristianas o todas las denominaciones islámicas, o el Shinto japonés, ¿no? Donde hay dioses vivos también, y por supuesto el judaísmo. Entonces, la religión lo que propugna es la institucionalización de los mitos. ¿Qué es el mito? Un mito es la explicación poética, es decir, simbólica de la realidad. Pero cuando se institucionaliza, deja de ser simbólica y se convierte en una verdad absoluta que pasa por ser ontológica. Si ustedes han leído el discurso sobre el espíritu positivo de Augusto Comte a mediados del siglo XIX, Comte, como padre del positivismo, propone que el ser humano ha pasado por 3 estadios históricos. Primero, el estadio teológico, que es en que los hombres le atribuyen todo a lo sobrenatural o a los dioses. Después, con la evolución de la razón según Comte, pasamos al estadio metafísico, que es el filosófico, donde los hombres comienzan a elaborar teorías más bien metafísicas sobre la realidad, para culminar en un estadio positivo, que es un estadio donde hay un método científico que nos va a distinguir lo que es real de lo que no es real. Esto es el evolucionismo positivo del siglo XIX. Bueno, esto no es cierto, esto es mentira. Los hombres nunca hemos dejado de ser religiosos, no importa si hay ciencia positiva o no hay ciencia positiva. Es más, puede acabarse la ciencia y los hombres seguiremos siendo religiosos. Solamente en el 2015, un censo mundial había determinado que la mayor religión en la humanidad es el cristianismo en todas sus denominaciones, cerca de 2.3 billones, entendiendo estos billones en el sistema numérico inglés, de personas. Luego los musulmanes, 1.8 billones. Luego los hindúes, 1.1 billones. Luego los budistas. Luego religiones que agrupan como locales. Y luego los judíos. Ahora, estas estadísticas son muy gruesas, muy groseras, porque el cristianismo en realidad no es un corpus unificado, si no nos hubieran matado durante siglos ni se seguirían peleando entre sí. Lo que los une es que ellos creen que Jesús es Cristo, es decir, el ungido, un Mesías, y por lo tanto un ser sobrenatural y divino. Para muchos es Dios, para otros no es Dios. Pero dentro del cristianismo tenemos un montón de interpretaciones y doctrinas que han hecho agrupaciones diferentes. Nada más, algunas de ellas son los donatistas, los orevitas, los albigenses, los encratistas, los puritanos, los fraticelli, los monoficeístas, los luteranos, los jusistas, los nestorianos, los taboritas, los santos de los últimos días, los valdenses,
los utilitaristas, los anglicanos, los sofitas, los pragueros, los janseístas, los testigos de Jehová, los fideístas, los iconoclastas, los moravianos, los escatológicos, los patripacianistas, los adamitas, los anabaptistas, los metodistas, los calvinistas, los franciscanos, los carmelitas descalzas, el Opus Dei, los legionarios de Cristo, los dominicos, los benedictinos, las damas del Perpetuo Socorro, los martianistas, los jesuitas y vaya usted a saber quiénes más. Es decir, cientos y cientos de interpretaciones distintas de la doctrina del cristianismo, unas unidas entre sí, otras peleadas entre sí. Entonces la frontera entre secta y religión no es tan clara, porque para muchos los anabaptistas son una secta cristiana, pero para otros no, son una religión en sí misma. Lo mismo pasa con el Islam, tenemos muchas sectas islámicas, lo mismo pasa con el budismo, no es lo mismo el budismo tibetano que el budismo de Mahavira, que tiende al jainismo, etc. Y es un relajo, es una pelea de gallos histórica y política y sobre todo doctrinaria. Entonces, no hay corpus de grandes religiones, o sí los hay, pero las interpretaciones son tan distintas que van creando sus propias religiones autónomas o autóctonas. Ahora bien, la mayoría de los científicos o filósofos naturales a lo largo de la historia han sido parte de religiones institucionalizadas o han sido creyentes en lo sobrenatural ellos mismos. De hecho, habíamos visto en el capítulo tanto de modelos cosmológicos como de la filosofía de las matemáticas que la noción de que la realidad es cósmica va muy ligada a la noción de un diseño inteligente. Por ejemplo, en el diálogo de Platón llamado El Sofista, Platón sostiene que la naturaleza no engendra sin inteligencia, pues si no, el mundo no sería ordenado, es decir, no sería cósmico. Fíjense que es lo mismo de la ley del Dharma que nos dicen los Vedas, mucho más antiguos. Por lo tanto, tiene que tener una causa, y esta causa es una divinidad artística que Platón en el diálogo El Timeo lo nombra como el demiurgo. Esta noción hace que los físicos y los matemáticos a veces crean en una divinidad matemática. Ahora bien, los dioses nacen del delirio, nos dice María Zambrano, la filósofa hispano-mexicana, nacen de un tipo de razón delirante. ¿Qué es el delirio? Es un estado del hombre o de su percepción febril, imaginativa, poética, que tiene que ver con el subconsciente, que tiene que ver con los alucines de las drogas, que tiene que ver con la enfermedad, que tiene que ver con la persecución, la angustia del ser humano frente a lo que no puede entender. María Zambrano, en un libro bellísimo que se llama El hombre y lo divino, dice: pues antes que entrar en lucha con otro hombre y más allá de esa lucha, aparece la lucha con ese algo que más tarde, después de un largo y fatigoso trabajo, se llamarán dioses. Es decir, la angustia del hombre le impele a luchar contra una realidad que lo mata. Pero hay algo, hay una cosa en sí kantiana, hay un nomen, hay una esencia, hay un misterio, y ese misterio, para que entre en la razón humana, tiene que no hacerse físico, sino hacerse imaginativo, y es lo que llamamos dioses. El primer dios sería la propia palabra, porque la palabra intenta ordenar el caos, volverlo cosmos. De ahí la gramática, tanto matemática como filológica. ¿Y qué es un dios? Un theoi, según una oscura etimología platónica, la etimología de los dioses son los que ordenan el caos. Así que si usted está lavando los trastes en este momento, es una diosa, por lo menos etimológicamente hablando. Recordemos cuando Huitzilopochtli se le aparece a Tenoch para que funde una gran ciudad en un lago. Bueno, no es en un lago, es donde ve a un águila devorando a una serpiente. Pero más bien Tenoch sueña a Huitzilopochtli y después convence a un grupo de aztecas a que migren para encontrar eso. Bueno, eso forma un mito fundacional. Pensemos en Mohamed o Mahoma, que se le aparece el arcángel Gabriel y le dicta el Corán, o le dicta la doctrina que después escribirá en el Corán,
O pensemos en San Pablo en el camino de Damasco, que cae del caballo y que una voz le dice: ¿por qué me persigues? Y él asume que es la voz de Jesús, que se ha transformado en Cristo, y es un mito fundacional del cristianismo. Bueno, Tenoch, San Pablo y Mahoma están delirando. Los dioses nacen de ese delirio, dice María Zambrano. Uno de los discípulos de Hegel más controvertidos, al que Karl Marx combatió mucho, que fue Ludwig Feuerbach, escribió un libro muy polémico en 1841 que se llama La esencia del cristianismo. Y Feuerbach asume que no es Dios quien ha creado al hombre a su imagen y semejanza, sino es el hombre quien ha creado a Dios, proyectando en él su imagen idealizada. El hombre atribuye a Dios sus cualidades y refleja en él sus deseos realizados. Así, alienándose, es decir, poniéndose una máscara que lo enajena, da origen a su divinidad. ¿Pero por qué lo hace?, se pregunta Feuerbach. Bueno, lo hace porque Dios es el eco de nuestro grito de dolor. Para Feuerbach, Dios nace de la angustia, y esto es algo muy hegeliano. Por eso Marx va a decir después que la religión es el opio de los pueblos, entendiendo que el opio es una medicina que calma los dolores existenciales. Bueno, todo esto Feuerbach lo dice en un libro muy largo, pero los poetas son mejores que los filósofos. Siempre nos dicen las cosas mucho mejor y en 10 versos. Como la poetisa mexicana Pita Amor, que nos va a decir en su célebre Décima Dios: tan solo estabas que la soledad creaste. Solo así te desquitaste de ese tu tedio infinito. Soporto tu absurdo mito y heredo tu soledad. Lucho porque seas verdad y eres eco de mi grito. Ese eco del grito de dolor es Dios para Pita Amor y para Feuerbach. Sin embargo, Dios es un elemento de las religiones, no de todas, o los dioses, porque la discusión de qué Dios estamos hablando sería para otro capítulo y nos llevaría años, porque no es lo mismo el Dios de Spinoza que el Dios de Aristóteles, que el Dios cristiano, que el Dios judío, etc., ¿no? Entonces, volvemos a que las doctrinas religiosas parten de los mitos institucionalizados. Cuando dejan de institucionalizarse, dejan de ser verdades absolutas y se vuelven en el ámbito de lo simbólico. Pensemos, por ejemplo, en Dánae preñada por Zeus. El padre de Dánae la encierra en una torre por un oráculo que ha dicho que su hija perderá la virginidad, y el hijo del rey de Dánae, es decir, el nieto del rey, lo matará. Entonces él no quiere que ella tenga hijos, no quiere que nadie la embarace. Entonces la encierra en una torre para conservar su virginidad. Pero Zeus se enamora de ella, y para acceder a Dánae se introduce en su celda en forma de una lluvia de oro y preña a Dánae. Bien, en la actualidad pienso que muy pocas personas creen que esto es historia objetiva y ontológicamente verídica, y asumen que esto es un mito simbólico. Sin embargo, el que el Espíritu Santo haya preñado a una jovencita de Nazaret, a María, siempre virgen, para millones de personas en la actualidad no es un mito, es una verdad ontológica y fue una verdad histórica. Y si se fijan, las dos cosas se parecen mucho. La diferencia es que la religión que asume que María fue virgen y que fue embarazada por el Espíritu Santo es políticamente viva. Y hay gente que sigue creyendo en eso, mientras que la religión que asume que Dánae fue preñada por Zeus ya no está políticamente viva. La diferencia es que cuando la gente deja de creer en los dioses es porque la religión ha perdido su poder político. Desde este punto de vista, cuando se institucionalizan los mitos, la religión se puede volver una charlatanería alienante. Es decir, al tomar los mitos como hechos, psicotizan al creyente. Y hay que entender que psicosis es una palabra que significa que confundimos la ficción con la realidad. Pero hay que tener mucho cuidado, porque quizá en mayor o menor medida todos los humanos somos psicóticos, porque es muy difícil al 100% saber lo que es realidad y lo que es ficción.
Ahora bien, las ciencias experimentales contra las religiones son compatibles como modelos epistémicos o epistemológicos. ¿Por qué decimos esto? Porque las religiones que han tenido el poder político durante siglos se han asumido como detentoras de la verdad absoluta y como si sus doctrinas fueran la verdad sobre lo que es la realidad, es decir, sobre modelos epistémicos. Si consideramos que la realidad son los hechos que ocurren en la naturaleza y la verdad fuera la interpretación de los hechos, tenemos entonces dos modelos diferentes epistemológicos. Vean ustedes el cuadro que tienen en pantalla, que es la ciencia experimental contra la religión. La ciencia experimental obtiene una verdad entre comillas mediante metodologías experimentales, mientras que la religión obtiene una verdad entre comillas por revelaciones sobrenaturales. Ahora bien, la ciencia experimental se jacta de ser objetiva y la religión se jacta de ser objetiva. La ciencia experimental necesita pruebas y estas pruebas parten de observación y experimentación, mientras que las religiones no necesitan ninguna prueba, es solamente la fe suficiente por la revelación. La ciencia experimental solo puede describir hechos, no explicarlos, aunque sí intenta explicar los hechos por medio de teorías, mientras que la religión explica los hechos como causa-efecto teleológicos. La ciencia experimental trabaja con teorías e hipótesis que pueden cambiar a lo largo del tiempo, mientras que las religiones trabajan con dogmas. La ciencia experimental es naturalista y amoral, lo cual no es cierto, pero se jacta de eso, mientras que la religión funda una moral siempre, y esto es bien importante, y es antropocéntrica. Siempre cree que el hombre es el centro del universo o que el hombre está hecho a imagen y semejanza de la perfección divina. Hay ciencias experimentales que son materialistas, como la biología y la química, que son realistas, como la física, o que son idealistas, como las matemáticas. El lenguaje matemático siempre es idealista, mientras que la religión siempre es idealista y tiende al espiritualismo. Ahora, yo me equivoqué. Estoy hablando de la ciencia y la religión como si fueran sujetos. Esto solamente es retórica para que ustedes me entiendan, pero no es la ciencia y la religión, son los científicos y los religiosos que detentan estas doctrinas. Estamos hablando de seres humanos, no de nómenos abstractos. Ahora bien, si nosotros decimos que la teoría es un mito o las hipótesis conforman mitos porque un mito es el símbolo de la realidad, ¿cuál es la diferencia entre un mito científico y un mito religioso? Que el mito científico simboliza la realidad y la moldea, mientras que el mito religioso cree que la realidad no es un mito, sino que es una realidad. Eso es bien importante. Ahora, históricamente y por su funcionamiento, las ciencias experimentales presentan mejores modelos para conocer la realidad. Entonces, deberíamos desechar las religiones. Esto es lo que pensaba Augusto Comte. Este es un pensamiento positivista. Sin embargo, no ocurre así. Ustedes van los jueves a Tepito y van a ver la misa a la Santa Muerte, o ustedes van a cualquier lugar del mundo y van a ver gente arrodillarse en los templos en estos momentos. Entonces, si las ciencias experimentales presentan un mejor modelo para conocer la realidad, ¿por qué seguimos siendo religiosos? Es porque a los humanos no les importa nada los modelos para conocer la realidad. Eso no es lo importante de las religiones para ellos. La religión puede ser una construcción alienante, pero siempre de poder, al servicio del poder o que desea detentar el poder. Ha habido excepciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, religiones como el jainismo o a veces el sintoísmo japonés. Pero en general una religión, al ser una doctrina, quiere el poder político o está ligada al poder político. Pero al creyente a veces no le importa tanto la doctrina. Lo que le importa es el sentido que le da la doctrina a su vida. Es decir, la religión ofrece un sentido a la vida del ser humano. Las ciencias no ofrecen ningún sentido a la vida del ser humano. Nuestro conocimiento científico no ha derrotado a la muerte. Usted y yo vamos a morir tarde o temprano, esperemos que más tarde que temprano, pero la mayoría de nosotros no podemos aceptar la desaparición de nuestra conciencia individual y mucho menos de los seres que amamos o que queremos. Y eso es un problema que tiene que ver con el terror y con el horror de no aceptar
lo inmanente de la materia. Ahora bien, en lo que me voy a concentrar no es en esto, que es una postura existencialista, filosóficamente hablando, sino en el origen político de la religión y su destino político también. Para muchos filósofos y políticos, las religiones y los partidos políticos, o las ideologías políticas y las doctrinas, son sinónimos. Se confunden. De esta manera yo puedo pensar que doctrinas como el fascismo italiano, el nazismo o el socialismo alemán o el marxismo pueden llegar a ser religiones ateas, pero religiones también, por sus sistemas de rituales y su pretensión que va más allá de los poderes del hombre para conseguir utopías. Este es el origen político de las religiones. Ya Critias, uno de los 30 tiranos de Atenas, había pensado en que los dioses son inventos de los poderosos para someter la conciencia de los humanos. Según el pensamiento de Critias, él como buen político conocía muy bien cómo lavarle el cerebro, dirigir a las masas. Dice que las leyes no impiden o no son suficientes para que los hombres cometan injurias escondidas. Es decir, no porque tengamos leyes los hombres van a dejar de robar o van a dejar de asesinar. Los dioses son más efectivos en esto. Si los dioses te castigarán, tú sentirás culpa para cometer algo que después los judíos, o antes los judíos, llaman pecado. Los cristianos también. Para los griegos eran faltas contra los dioses, pero esencialmente es lo mismo. Si nosotros tenemos culpa, esa culpa va a ser un freno para que cometamos cosas que vayan en contra de una moral impuesta por las autoridades. Recuerden que Nietzsche, en la genealogía de la moral, nos dice que el origen de la moral es un origen político, tiene que ver con el poder. Cada poder político instituye una moral, institucionaliza la ética y la vuelve costumbre. Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, propone un origen similar. Dice que la religión nace de un estado de temor y de esperanza. Asimismo, el deseo de lograr un completo conocimiento del mundo, que ya vimos que no es esto lo principal para los seres humanos. En 1757, David Hume publica un libro que se llama Historia Natural de la Religión, y Hume nos dice que la religión surge del interés del hombre por los hechos de la vida y la esperanza y del temor. Recuerden ustedes que la Iglesia Protestante Anglicana condenó el libro de Thomas Hobbes por decir estas cosas. Entonces, si una religión tiene que ver con un poder político, es decir, una autoridad que quiere detentar un poder para controlar a los seres humanos, tiene que mantener una verdad. Y si ustedes quieren mantener una verdad, tienen que castigar y vigilar a aquellos que se aparten de esa verdad. Esto requiere órganos de protección, control, enajenación, intimidación y represión. O sea, es un Estado. Es un Estado. Y aquí viene el concepto de herejía. Todo aquel que se aparte de la verdad absoluta será un hereje, que es una palabra muy bonita. ¿Qué significa hereje? Viene del latín hereticos, que significa opción. Es decir, usted tiene opción de pensar lo que quiera. Es una herejía. Usted no puede pensar lo que quiera. Usted tiene que pensar lo que la verdad absoluta le impone. Viene del griego heresis, que significa decisión. Yo decido pensar por mí mismo. Bueno, eso es condenable. Usted no puede pensar por sí mismo. Usted tiene que pensar la verdad que se le impone. O de Heiretskai, que significa libre elección. Usted no puede tener libre elección. Usted tiene que seguir una moral impuesta por una constitución o por las leyes. No puede elegir libremente. Es decir, un hereje es el que es libre para elegir o para pensar. Y eso es justamente lo que históricamente han condenado las religiones que alcanzan el poder político. Justamente, la libre elección. Las religiones siempre van a estar cerca del poder político, en todas las épocas. Pensemos en nuestra propia época. Sin religión, a veces las guerras tendrían muy poco soporte para que otros las apoyaran. Si usted recuerda la invasión de Estados Unidos a Irak, evidentemente es económica y política, pero tiene un trasfondo religioso, porque el presidente de los Estados Unidos, George Bush, hijo, era un alcohólico que atribuyó su salvación del alcoholismo al cristianismo. George Bush pertenecía o estaba muy ligado a una asociación que en Estados Unidos es muy fuerte, que se llama Reconstruccionismo Cristiano.
cuyo objetivo es el dominio mundial bajo el señorío de Cristo. Yo no lo digo, lo dice su página de internet. Y ellos se definen como somos los moldeadores de la historia mundial. Entonces Bush se sentía ligado porque él dijo que el cristianismo lo había salvado de su alcoholismo. En el año 2003, meses después de la invasión a Irak, Bush le dijo al primer ministro palestino Mahmoud Abbas: Dios me dijo que atacara a Al-Qaeda y la ataqué. Y luego me ordenó que atacara a Saddam, y eso hizo. Entonces, la decisión de Estados Unidos de atacar el régimen de Saddam Hussein y de atacar a Al-Qaeda fue de Dios, según su propio presidente. Me recuerda mucho a la santa Juana de Arco, que el propio Dios le dice: tienes que atacar a los ingleses. Bush defendió que debía enseñarse la teoría del diseño inteligente a la par en las escuelas de los Estados Unidos que la teoría de la selección natural de Darwin, defendiendo su postura ideológica. Ahora bien, las religiones, al estar ligadas con el poder político, se vuelven combustibles para las guerras y para las persecuciones. Esto es eterno mientras el ser humano esté sobre la tierra. En estos momentos hay miles de personas que están huyendo de Bangladesh y del sur de la península en la India, los musulmanes Rohingya que están siendo perseguidos por budistas fundamentalistas, mientras que en otras partes del mundo otros musulmanes ahora fundamentalistas están decapitando cristianos europeos, etc. Ahora bien, no es tanto la ciencia como conocimiento siempre, como el ateísmo lo que sanciona a la religión cuando tiene el poder. Lo que más condena es el ateísmo. Eso no lo perdona ninguna religión. Pensemos en Anaximandro. Si ustedes tienen la idea de que había una gran tolerancia en las ciudades-estado griegas antiguas y que todos eran unos viejitos con batas blancas muy razonables, están equivocados. Una cosa es que había escuelas filosóficas y otra que había una gran tolerancia para todas las posturas doctrinales. Anaximandro fue condenado por su ateísmo porque él consideraba al sol como una bola de fuego, no como a un dios, no como Apolo o Helios. Por ejemplo, el desprecio que sentía San Jerónimo al pensamiento atomista de Lucrecio, que negaba a los dioses o les restaba importancia. Incluso en la antigua Grecia se censuró a muchos filósofos que consideramos ahora ateos o materialistas precisamente por sus propias sociedades, mucho antes del cristianismo. Pensemos en Protágoras. Nosotros conocemos a Protágoras por su célebre frase: el hombre es la medida de todas las cosas, que fue atacada radicalmente por Platón, porque esta postura nos lleva a pensar que todo es relativo, es decir, estamos frente a un posmoderno del siglo V a.C., que es Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Platón no podía soportar esta postura porque para Platón había una verdad absoluta y esa verdad era su doctrina, que ya hemos visto en otros videos. Sin embargo, Platón no era el único que estaba contra Protágoras. Protágoras fue condenado. Protágoras fue víctima de una censura política y religiosa realmente colectiva. Protágoras hizo un libro que se llama Sobre los dioses, hizo una lectura pública sobre este libro. Su discípulo Evatlo y otro llamado Pitodoro lo acusaron de impiedad en un juicio público. Según Laercio y Esiquio, el libro fue quemado y las copias confiscadas de casa en casa. Nosotros conocemos esto por un poeta escéptico llamado Timón de Fliunte, que escribió: y los escritos de Protágoras querían a cenizas reducir, porque de los dioses constataran ni saber ni poder percibir cuáles fueran, ni aun si existieran. Bien, pensemos también en la destrucción del Serapeum. La gran biblioteca de Alejandría que construyó Alejandro Magno, pues sufrió varias destrucciones. La primera probablemente en la guerra entre Julio César y Pompeyo, que llegó hasta Egipto, cuando Cleopatra era amante de Julio César, y las tropas de Julio César incendiaron la biblioteca de Alejandría. Pero hubo una destrucción posterior, siglos después, ya debido a los cristianos fanáticos de Alejandría en el siglo IV, principalmente los fanáticos liderados por el patriarca Teófilo.
que atacaron el Serapeum en el año 389 y la biblioteca en el año 391 con una multitud enfurecida. ¿Cuál era la justificación de estos cristianos fanáticos para quemar la biblioteca de Alejandría o varios libros de ahí, o muchos libros digamos de ahí, que los evangelios tenían la verdad absoluta? Aquellos libros que contradecían las doctrinas de los evangelios eran mentiras y por lo tanto había que quemar la mentira. Quizá el asesinato de Hipatia de Alejandría sea uno de los hechos más conocidos e interpretados en la historia de la ciencia contra la religión de manera general. Esto sucedió años después de que Teófilo mandara destruir el Serapeum. Sobrevivió de todas maneras e Hipatia era directora de la biblioteca de Alejandría, pero Hipatia tenía problemas políticos con las autoridades de Alejandría. El sobrino de Teófilo, que para entonces ya había muerto, llamado Cirilo, que en ese entonces era obispo, mandó a Pedro, que era un seguidor de Cirilo, a secuestrar a Hipatia, acusándola de bruja. Esto fue en el año 415 después de Cristo. Ella se encontraba en una cátedra dando una conferencia. Recuerden ustedes que Hipatia fue una filósofa neoplatónica, es decir, ella era matemática y física y astrónoma. Y ella se defendió y gritó, pero ninguno de sus alumnos se atrevió a ayudarla, porque había una especie de guerra civil entre los cristianos y los paganos en aquella época. Los monjes la llevaron hasta la iglesia de Cesario y allí, ante la vista de todos, comenzaron a golpearla brutalmente con tejas. Le arrancaron los ojos de las órbitas y la lengua y la descuartizaron. Algunos dicen que violaron su cadáver o la violaron antes de morir. Cuando estaba muerta, llevaron el cuerpo a un lugar llamado Cinaro, la despedazaron, le sacaron los órganos y los huesos y finalmente quemaron los restos en una pira. La intención final no era más que la aniquilación de todo lo que representaba Hipatia como mujer y como filósofa. Y esto es algo histórico, no lo pueden negar. Después de Hipatia ya no hubo astrónomas durante mucho tiempo, ni matemáticas, por lo menos de una manera abierta, durante siglos. Y esto tiene que ver cuando el cristianismo en la forma católica se instituyó en el Imperio Romano como la religión que se subió al carro de la victoria de Constantino, como dice Fernando Vallejo, pero fue en tiempos del emperador Justiniano, un emperador de Bizancio que pensaba lo mismo que está pensando en estos momentos el primer ministro de la India, que solo debe haber una religión. Para el primer ministro de la India es el hinduismo y todas las demás deben ser relegadas. Para Justiniano era el catolicismo y todas las religiones deberían ser prohibidas o relegadas. Entonces Justiniano propuso la convicción imperial de que la unidad del imperio solo podía darse bajo la fe católica según el credo del Concilio de Nicea. Aquellos que profesan una fe distinta, incluso cristiana, debían ser perseguidos y destruidos si no se volvieran católicos. Y entonces aquí empieza una persecución de los cristianos católicos en contra de los paganos y de otros cristianismos que ellos llamaban herejías, ¿no? Incluso en la vida privada la religión tenía que ser al servicio del Estado. Y aquí comenzó una grave persecución contra los no cristianos, incluso de personas de alto estatus social. En la época de Justiniano, en Constantinopla, por ejemplo, varios maniqueos, cristianos maniqueos, fueron juzgados y ejecutados en presencia del propio emperador, algunos quemados y otros ahogados. Empezaron a destruir los templos y a cerrar escuelas de filosofía. De hecho, Justiniano dictó un edicto en el año 529, que es un año funesto, digamos, para la historia de las ciencias, porque ese edicto prohibió la enseñanza de la filosofía griega y obligó a cerrar las escuelas de Atenas. La Academia de Platón fue cerrada definitivamente en el año 529 y solamente la doctrina católica podía enseñarse. Y si usted quería estudiar matemáticas o física, podía ser perseguido, acusado de brujo, y esto duró durante siglos en el Imperio Romano, que se volvió la Europa moderna.
se perdió muchísimo conocimiento a lo largo de los siglos, del cual hemos recuperado algunas cosas precisamente por la manía de destruirlas, lo cual es una paradoja. Por ejemplo, los palimpsestos. Recuerden ustedes que entre el año 550 y el año 750 el Imperio Romano, llamémosle ahora Europa Occidental, vivió una de sus épocas más oscuras. Los libros clásicos no solo no eran copiados, sino que eran borrados para ser utilizados en la copia de textos más leídos y mejor pagados, la mayoría evangelios. De este modo nacieron los palimpsestos, es decir, los manuscritos donde el escrito original era borrado para transcribir un nuevo texto. Obras de Plauto, Cicerón, Tito Livio, Plinio el Viejo, Virgilio, Lucano, Juvenal o Frontón las conocemos en la actualidad porque mediante rayos X debajo del Evangelio están los textos de estos antiguos escritores clásicos. Entonces, a partir de ahora voy a dar algunos ejemplos porque si ponemos todos los ejemplos de censura y persecución contra el conocimiento, esto va a durar 2 años. Entonces, y eso es muy triste, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos puntuales que para mí son paradigmáticos acerca de, sí, religión contra ciencia, entendida la ciencia como conocimientos que están prohibidos. Y esto tiene que ver como la herejía. La herejía, yo les dije su etimología, pero para la Iglesia era un error religioso en el cual se persevera por voluntad propia y de forma duradera. Es decir, si usted es libre de pensar, es un error suyo. Y es un error que debe ser castigado. Pensemos en el Papa Inocencio III, que es un papa que lanzó 3 cruzadas a principios del siglo XIII. La cruzada contra los cátaros, la número 4, la cuarta cruzada, y la infame cruzada de los niños, durante la cual miles de niños murieron, ¿no?, al servicio del fanatismo. Entonces, el Papa Inocencio III prohibió los libros de física. Y en la Universidad de París se quemaron libros de física por considerarse herejía. Ahora, no creamos que esto es solamente una potestad del cristianismo. El Islam es una de las religiones más severas en cuanto a este aspecto en ciertos momentos de la historia, ya que el propio Islam nació y ha desperdigado por el mundo a través de la violencia y la guerra. Mahoma en realidad fue un soldado y sus huestes empezaron a conquistar la península arábiga y durante cerca de 200 años conquistaron un imperio enorme. Tanto el cristianismo como el islam principalmente se han desperdigado por el mundo por medio de la violencia, no por medio de la paz y la evangelización, si usted cree eso. Almanzor es un gran ejemplo de eso. Almanzor en el año 981 se autonombró Al-Mansur bi Allah, que significa el único victorioso por Alá. Y en el año 994 asumió el título de Al-Malik al-Karim. Entonces, ¿qué hizo Almanzor? Bueno, él protegió a los teólogos islámicos y permitió a sus consejeros quemar todos los libros que no eran sagrados para los musulmanes de la biblioteca creada por Al-Hakam. Al-Hakam II era un califa de lo que ahora es España y había creado una de las bibliotecas más grandes del mundo. Textos raros, los mejores libros de la época, etcétera, que fueron todos destruidos por Almanzor, conservando solo los Coranes. Ahora bien, la reconquista de los católicos españoles de la península provocó también quemas de Corán. La reconquista católica de la España musulmana también implicó quema de libros y pérdida de muchos conocimientos. Por ejemplo, hay narraciones de testigos sobre las destrucciones de los libros en Granada. Los católicos destruyeron de 4 a 5.000 volúmenes entre grandes y pequeños, quemaron un montón de libros musulmanes, pero en esos libros había conocimientos de Aristóteles, de Al-Hassem, de Avicena, tratados de física, de óptica, etc. Entonces un gran conocimiento se perdió gracias a las quemas fanáticas. Una de las instituciones más asociadas a la persecución del libre pensamiento y del conocimiento sin duda ha sido la Inquisición.
la Inquisición católica, llamado el Santo Oficio o el Tribunal del Santo Oficio. Recordemos que el rey Federico II, cuando se coronó en Roma en 1220, promulgó una ley de carácter imperial con el propósito de autorizar la confiscación de todos los bienes a los herejes. Y esta ley sirvió al Papa Gregorio IX para legitimar en 1231 la quema de herejes pertinaces. Aquí se empiezan a incendiar las hogueras a partir del siglo XIII. Es una quemazón que va a durar hasta el siglo XVIII. Inocencio IV promulgó una bula llamada Ad Extirpanda en 1252 y ratificó las órdenes eclesiásticas como defensoras de la Iglesia y encargadas con el cumplimiento de las penas. Esto es una gran hipocresía, porque oficialmente la Iglesia Católica jamás ha quemado a nadie. Es decir, lo que hizo es condenar y luego lo pasa al brazo secular de la ley. Es decir, dice, yo lo condeno, pero el poder político lo quema, no yo. Es una gran hipocresía porque de todas maneras ella lo está condenando y lo está llevando a la leña verde, ¿verdad? El primer manual de la Inquisición surge en 1323, llamada Practica Inquisitionis Heretice Pravitatis, que es de Bernardo Guidonis, que era un dominico fanático, que durante toda su carrera como inquisidor en Tolosa participó en 930 sentencias, con 42 penas de muerte a la hoguera y 307 confinamientos. Ahora bien, como vimos en el capítulo pasado, cuando el protestantismo empieza a adquirir poder político, esto se acelera. La Inquisición toma todavía más fuerza a partir del siglo XVI. En 1542, el Papa Pablo III constituye la Sacra Congregatio Romanae et Universales Inquisitionis, es decir, la Congregación de la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio. El Papa Pablo IV, que fue un fanático con varios problemas emocionales, ordenó la congregación redactar una lista con todos los nombres de los libros más peligrosos para la fe. Y es en 1559 cuando se publica la gran obra del Índice de Libros Prohibidos, titulado en latín como Index Seu Catalogus Librorum y que conocemos como el Índice del Vaticano. Pero había antes ya índices de libros prohibidos. Por ejemplo, la Universidad de la Sorbona en 1544 y 1547 había hecho índices. También la Universidad de Lovaina en 1546, en Lucca en 1545, Siena en 1548 y Venecia en 1543. Entonces el índice en realidad era la recopilación de otros índices hechos por universidades de qué libros podía leer un católico o qué libros no podía leer. La Inquisición española ha sido muy famosa, sobre todo gracias a la leyenda negra de sus enemigos protestantes. En España había 14 tribunales de la Inquisición, en Portugal 3 tribunales de la Inquisición y 3 en América. Uno en México, que era la Nueva España, otro en Lima, en Perú, y otro en Cartagena de Indias, que es la actual Venezuela. Pero también en Francia. En 1566, Carlos IX ratificó públicamente la ordenanza de 1563, donde se perseguía no solamente a los que leían los libros, sino a los impresores, los vendedores y a los autores, a través de medidas como la cárcel o la destrucción de los libros editados mediante el fuego. La Inquisición utilizaba agentes secretos para inspeccionar librerías. Es decir, se parece a los espías comunistas del siglo XX, ¿no? que están investigando a las personas para ver lo que piensan o qué dicen en contra del régimen. Bueno, esto es lo mismo que hacía la Inquisición en el siglo XVI y en el siglo XVII. De hecho, si ustedes leen El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes se burla de los agentes de la Inquisición, los personajes del cura y el barbero. Aquí en América es muy paradigmático el caso de la Inquisición en Venezuela. En 1610 se instituyó el Santo Oficio en Cartagena de Indias, en Nueva Granada, y nosotros tenemos una real cédula de abril de 1742 que prohíbe los libros sin licencia del Consejo de Indias. Una copia de 1806 en Caracas nos dice algunos de los libros que están prohibidos.
Y de estos yo destaco los siguientes: el diccionario de Pierre Bayle, que lo vimos el capítulo pasado, de la naturaleza de Robinet, donde él ya anticipa una teoría de la evolución biológica, el sistema de la naturaleza y todas las obras de Voltaire y de las obras de Rousseau. En México, el mal llamado padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, era un sacerdote que en secreto leía las obras de Voltaire y de Rousseau porque la Inquisición mexicana podía perseguirlo e incautarle las obras. Ahora bien, si usted cree que esto es solamente propio de los católicos, se equivoca. La Inquisición protestante fue tan violenta como la católica en todas sus acepciones: los calvinistas, los anglicanos, los anabaptistas. Recuerden ustedes que los actuales menonitas provienen de ciertas sectas anabaptistas de los Países Bajos del siglo XVII que fueron aniquiladas porque eran sectas muy violentas. Ahora bien, los reyes protestantes de Inglaterra ordenaban quemas de libros y quemas de brujas. Uno de los principales fue el rey Jacobo I de Inglaterra, que en 1603 ordenó destruir todos los ejemplares de una obra de Reginald Scott que se llamaba A Discovery of Witchcraft, es decir, el descubrimiento de la brujería, donde Scott, el autor, publicó este libro con la esperanza de demostrar que las brujas no existen, que solamente son, digamos, mitificaciones políticas. Jacobo I mandó quemar este libro porque el dogma oficial es que las brujas, que por supuesto existen y tienen que ser exterminadas. Bueno, hubo una gran purga de libros en la época de Enrique VIII y esta fue religiosa. Purgas de libros en 1536, en 1540, en 1550, por ejemplo, los partidarios de Eduardo VI quemaron y robaron los libros de la biblioteca de la Universidad de Oxford. ¿Y cuáles quemaron? Los escolásticos, porque los enemigos de los protestantes eran los católicos. Los protestantes quemaron los libros de autores como Santo Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, sus seguidores, etc., acusándolos de papistas. Papista era un insulto del siglo XVI para los católicos. Era lo peor que le podían decir a un protestante en estos países: eres un papista, ¿no? Bien, esta censura religiosa la tenemos también en personajes que ustedes pueden pensar que eran grandes filósofos, y de hecho lo eran, como Platón. Pero la secta de Platón no solamente era filosófica, era también religiosa. Entonces, Platón estaba horrorizado por el atomismo de Leucipo y Demócrito, porque en el pensamiento atomista los dioses, si existen como realidad, son atómicos. Y si son atómicos, son materiales. Y si son materiales, pues su divinidad ya está sometida a leyes de la naturaleza, a determinismos naturales. Por lo tanto, pensar que los dioses son materiales puede ser una blasfemia. Entonces, Platón le horrorizaba que hubiera átomos, lo mismo que Aristóteles, y Platón mandó a sus discípulos quemar los escritos de Demócrito. De hecho, durante siglos, los platónicos o platonistas quemaron los escritos de los filósofos atomistas, y por eso no tenemos ningún escrito de Leucipo. Solamente lo conocemos a través de algunos fragmentos de Demócrito. No tenemos tampoco libros de los epicúreos. Los conocemos gracias al gran poema de Rerum Natura de Lucrecio. Es decir, fueron saqueados, expoliados y destruidos durante siglos todo pensamiento atomista. Como el cristianismo es una religión neoplatónica, en el cristianismo la concepción de átomos fue una herejía durante siglos. ¿Por qué? Porque el Dios cristiano no puede estar hecho de átomos, sino que clase de Dios es. Por lo tanto, la creencia en átomos es una herejía. Esto hizo que no se afianzaran ciertas teorías científicas en la Europa cristiana del siglo III al siglo XVI, por tanta quemazón, tanta prohibición, el fanatismo, etc. Edward Gibbon, en su célebre libro La decadencia del Imperio Romano, nos dice que lo que más condenaba a la Iglesia de Bizancio era el estudio de la naturaleza. Incontables personas fueron torturadas y asesinadas bajo el título de herejes, precisamente por estudios sobre la naturaleza.
Recuerden ustedes a Roger Bacon, un monje de Oxford del siglo XIII, justo en este fanatismo de las cruzadas contra los albigenses, que dice que la matemática es la puerta y la llave de toda ciencia. Bueno, esto le costó que fuera condenado. El Papa Nicolás IV lo condenó a 12 años de cárcel y prohibió leer su obra porque Roger Bacon proponía un método experimental para adquirir conocimiento sobre el mundo. La teología imperante es que el mundo no debe conocerse, debe de interpretarse por medio de las sagradas escrituras que dicen la verdad. Otro ejemplo como el de Hipatia de Alejandría es el de Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un monje franciscano que a veces decía que era protestante, a veces que decía que era católico, se entiende, en Italia decía que era católico y en Inglaterra decía que era protestante para que no lo quemaran, ¿no? Y viajaba en busca de conocimiento. De hecho, quizás Shakespeare lo conoció, porque en Love Labour's Lost, una comedia de Shakespeare, hay un personaje que podría ser Giordano Bruno cuando fue a Oxford. Y por cierto no lo quisieron contratar por sus ideas y luego se enojó con los de Oxford. Giordano Bruno era un monje muy peleonero, tenía un carácter muy libre, pero no se quedaba callado. Y además tenía una peculiar filosofía propia, que era una mezcla de atomismo y misticismo naturalista muy interesante, que le iba a costar la vida. Para Giordano Bruno escribió libros que en forma de diálogos como Platón, y uno de ellos era sobre los mundos infinitos. Giordano Bruno defiende que hay mundos infinitos, nunca acaban, y entonces Jesucristo tiene que estar salvando a otros mundos y sigue siendo crucificado en estos momentos y nunca acabará, ¿no? En el planeta de los Chewbaccas está ahí Cristo tratando de salvarlos y los Chewbaccas lo van a crucificar. Bueno, esto era una super herejía. Decir esto era terrible. Pero Giordano Bruno, la Inquisición no lo condenó exactamente por eso, sino por decir ciertas blasfemias consideradas heréticas, como que Dios y el mundo son uno. Esta es una posición panteísta que después Spinoza iba a defender, que el cuerpo y el alma son dos fases de la misma sustancia, que el universo es infinito. Si es infinito, la Tierra no es el centro del universo, porque si el universo es infinito no tiene centro. Ahora, si el universo es infinito, es probable que no haya un Dios creador como tal, porque Dios creador tendría que ser inmóvil. Y más allá del mundo visible hay un número infinito de otros mundos, cada cual está habitado. Para Giordano Bruno, la Tierra tiene alma. Esto se parece a la teoría de Gaia actual. De hecho, todas las partes de la Tierra tienen alma. Esto también era terrible. Decir que los minerales, las plantas y los animales tienen alma, pues era una herejía, porque solo el hombre tiene alma para el catolicismo medieval. Todo está hecho de los mismos elementos. Fíjense lo que está diciendo Giordano Bruno. Es como la mecánica cuántica actual. Por lo tanto, no hay distinción entre materia celestial y natural. Como es arriba, es abajo. No hay transmigración de las almas. Eso sería imposible. Pierre Bayle, en su diccionario filosófico, iba a decir que Giordano Bruno era el caballero errante de la filosofía. Su punto de vista hacia la verdad religiosa fue en realidad el de un racionalista. Ahora bien, personalmente nunca pudo sentir la significación vital de la cristiandad como un sistema religioso, sino como un sistema doctrinario y filosófico. De hecho, un protestante dijo de Giordano Bruno que era un hombre de gran capacidad, con un conocimiento infinito, pero sin rastro de religión. Lo que está diciendo es que era ateo. Y esto era terrible. En realidad, por lo que quemaron a Giordano Bruno fue por las siguientes aseveraciones, que esas sí no se las iban a perdonar. Porque una cosa es decir que hay infinitos y otra cosa es decir que Cristo no era Dios. Y es lo que él planteó. Cristo no era Dios, solamente era un mago, un hábil mago que resucitaba gente, ¿no? Y que el Espíritu Santo en realidad no es ningún Espíritu Santo de Dios, sino que es el alma del mundo, y que el demonio, o sea, Satanás, sería salvado. Bueno, esto ya no lo aguantó la Inquisición y condenó a Giordano Bruno. Lo tuvieron 7 años en la cárcel torturándolo y al final lo quemaron en el campo de Fiori en el año 1600. Otro hombre racionalista que fue condenado y censurado, pero no lo quemaron, él huyó, fue Baruch Spinoza.
Spinoza fue judío, pero fue un judío laico, es decir, que no profesaba su religión como los otros judíos, vivía en Ámsterdam, en el Ámsterdam protestante de aquella época. De hecho, Spinoza fue muy influido por las tesis de Giordano Bruno. Los rabinos iniciaron un proceso contra Spinoza cuando él era muy joven, tenía 23 años de edad. Spinoza había estudiado en la Keter Torah, que en hebreo significa la corona del Torah, y que estudió matemáticas modernas, astronomía y física. Y en el año 1655 dejó de asistir a los oficios religiosos de la sinagoga y dudó. Y si usted duda, es un hereje, porque empieza a pensar. Observó contradicciones en la Biblia. Según Spinoza, la Biblia era de origen humano, la habían escrito hombres y no tenía un origen divino. Por lo tanto, negó la revelación y adujo que Yahvé no era un dios, sino la totalidad de la naturaleza. Esto se parece mucho a lo que dijo Giordano Bruno y nos lleva a un tipo de panteísmo. El 24 de julio de 1656 los rabinos pronunciaron su sentencia. Es una especie de excomunión judía, pero bueno, Spinoza vivió de pulir lentes durante los años siguientes y de escribir libros de filosofía. Es uno de los grandes pensadores universales. En 1661 publicó un libro que se llama Tratado Breve sobre Dios, donde dice que Dios no es un objeto cognoscible, sino el principio de nuestro pensamiento. Es decir, se puede llegar a Dios mediante un conocimiento intuitivo que él llama beatitud. Dios existe a través de los humanos mediante un pensamiento racional que no necesita religiones, porque las religiones reveladas no son más que credulidad y prejuicios y una trama de absurdos arcanos. Según Spinoza, las masas son incapaces de alcanzar un pensamiento racional. Por lo tanto, necesitan una religión, necesitan una forma de religiosidad que los ilumine, pero debe ser una religión reformada, no basada en leyes reveladas, sino en principios naturales de la justicia, la fraternidad y la libertad. Esto más bien se parece a una constitución laica, ¿no? Esta ruptura drástica fue posible entre el judaísmo y el pensamiento de Spinoza gracias a que él tuvo que mezclarse con los gentiles y estudiar las nuevas ciencias de la época. Alguna interpretación del Génesis puede darse como una condena al conocimiento. Cuando Yahvé prohíbe el árbol del bien y del mal o el árbol del conocimiento en algunas traducciones, la serpiente le ofrece a Eva la fruta del árbol del conocimiento y les dice: seréis como Elohim, es decir, seréis como los dioses, seréis como Él. Esto significa que si el hombre, que es Adán, come del fruto del árbol de la ciencia, se convertirá en un dios. Y es justamente un concepto prometeico que después los ilustrados iban a aprovechar. Bien, el atomismo, vuelvo a recalcar, fue lo más prohibido en el cristianismo durante siglos. De hecho, en 1340 ya un monje francés llamado Nicolas de Autrecourt propuso que la luz era una partícula, era un corpúsculo, y por lo tanto su teoría era atómica. Evidentemente la Iglesia Católica lo obligó a abjurar y quemó sus escritos. Entonces nosotros tendríamos mecánica cuántica desde el siglo XIV. Cuando Copérnico, que era sacerdote polaco, presentó su hipótesis de que la Tierra giraba alrededor del Sol en el Vaticano, al principio no hubo problema. Incluso el Papa lo aprobó. Calvino en Suiza aprobó la propia teoría. Y los propios filósofos de aquella época pensaban que sus investigaciones eran esencialmente religiosas. Es decir, ni Copérnico, ni Galileo, ni Newton, ni Kepler eran ateos. De hecho, eran unos católicos y otros cristianos protestantes. Kepler, por ejemplo, creía que estaba poseído por el frenesí divino cuando revelaba los secretos. Y Galileo estaba convencido de que su investigación había sido impulsada gracias a la gracia divina. Pero ¿qué sucedió ahí? La historia antes de pasar a la historia de Galileo, continuó con que estos hombres no eran ateos. Por ejemplo, Newton era un cristiano protestante muy asiduo. Incluso uno de sus trabajos, que se ha perdido en parte, de hecho se va a publicar algo este año,
son su interpretación del Apocalipsis y de algunas profecías bíblicas de Newton, pero su perro quemó la mayoría de sus trabajos por un accidente. Pero Newton aún así deseó liberar al cristianismo de sus doctrinas míticas. Para Newton, dogmas irracionales como la Trinidad eran una conspiración y un engaño. Bueno, era fácil decir eso porque Newton era protestante y los protestantes no creen en la Trinidad. Pero Newton escribió un libro en 1687 llamado The Philosophical Origins of Gentile Theology, es decir, los orígenes filosóficos de la teología gentil, donde dice que el cristianismo primitivo no tenía misterios ni escrituras reveladas, sino solamente una deidad que podía conocerse a través de la contemplación racional del mundo natural. ¿Qué es la contemplación racional? Las matemáticas. Newton está muy influido por Kepler y Galileo. Vayamos un siglo antes de Newton. Galileo Galilei había dicho que las matemáticas eran el alfabeto con el cual Dios creó o escribió el universo. Pero el caso de Galileo es un caso muy enrevesado, lleno de conjuras, lleno de intrigas. El propio Galileo era protegido por una gran familia que era los Medici. Era amigo del Papa Urbano VIII, el propio Galileo, amigo de algunos cardenales, pero también tenía otros enemigos poderosos. Estamos en la Italia católica, que no es un país, son ciudades-estado que están enfrentadas entre sí. Unas están a favor del emperador, otras están y en contra del Papa, otras están a favor del Papa y en contra del emperador. Desde el siglo XIII vienen cargando esto, 300 años de luchas. Entonces es un relajo. La historia de Italia es muy complicada. Si usted vivía en Milán o en Florencia o en Siena o en Venecia, no es lo mismo que vivir en Roma. Algo que usted lo podían proteger en Venecia, en Roma podían condenarlo, a pesar de que todo era la península italiana. Por eso Leonardo da Vinci, por ejemplo, huía de ciudad en ciudad protegiéndose y pidiendo protección a familias poderosas para evitar la Inquisición. De hecho, Leonardo da Vinci no quiso exponer sus conocimientos en público por temor a que lo persiguieran. Muchos de sus trabajos están escritos en criptogramas o en una escritura que solo puede leerse mediante un espejo, o en tinta invisible escrita con jugo de limón, que solamente puede ser revelada a través del fuego. Hay escritos de Leonardo da Vinci que se perdieron, otros que no han sido descubiertos y otros que apenas los están decodificando algunos matemáticos. Y todo este misterio es precisamente porque estamos en la época de las grandes persecuciones. Bueno, Galileo es posterior a Leonardo, cree lo mismo que Leonardo, que las matemáticas son el alfabeto, pero Galileo ya empieza a publicarlo y eso es peligroso. Ahora, Galileo se sentía ciertamente protegido porque él pertenecía a una sociedad secreta, una sociedad que no era tan secreta, que era la Academia Nacional de los Linces, que fue hecha por un noble muy joven, un príncipe llamado Federico Secchi, segundo marqués de Monticelli. Secchi tenía 26 años cuando le dijo a Galileo que fuera el sexto lince. Los 5 linces, aparte de Secchi, eran Gian Battista della Porta, que era un alquimista, Jan Eck, que era un médico flamenco, y un asesino convicto y confeso que estaba escapando, que tenía ciertos vínculos con la magia negra, es decir, la magia ligada al diablo, y había huido de los Países Bajos porque lo estaban persiguiendo por hereje. Un matemático que fue Francesco Stelluti y el filósofo Anastasio de Filis. Todos estos hombres tenían posiciones radicales, y cuando Galileo Galilei había publicado su libro El viajero astral, Secchi lo leyó y le invitó a unirse a esta secta de los linces. Eck, por ejemplo, el asesino mago negro, respondía al nombre del Iluminado. Recuerden ustedes nuestro capítulo anterior, donde veíamos que su filosofía era iluminar al mundo en contra de la oscuridad. Este grupo de los linces fue muy especial, publicaron cosas de botánica, zoología y geología, incluso ya utilizaban el microscopio, hicieron ilustraciones muy detalladas de los hongos 40 años antes de que Robert Hooke escribiera su tratado de micrografía. Los linces también llevaron a cabo estudios de paleobotánica, y el propio príncipe Secchi comenzó trabajando el que él llamó tablas filosóficas para clasificar a la naturaleza.
trabajo que se interrumpió por su muerte prematura. La muerte prematura de Secchi fue un golpe para Galileo Galilei porque lo dejaron de proteger. Bien, Galileo había publicado varios trabajos, pero unos de ellos, principalmente Historia y demostración acerca de las manchas solares de 1613 y el ensayador de 1623, sembraron cizaña en contra de la Iglesia Católica. De hecho, ambos trabajos fueron incluidos en el índice prohibido del Vaticano. ¿Qué es lo que sucedió con Galileo? Galileo era un hombre un poco parecido a Bruno. Era un hombre que no se callaba, que era muy combativo, que no soportaba las críticas y que escribía en italiano. Al no escribir en latín, el público podía entender mejor a Galileo porque estaba escribiendo en la lengua vulgar. La racionalidad de Galileo era considerada una irracionalidad en su época. Para ciertos cardenales, Galileo estaba loco. Su razón iba en contra de Aristóteles y Santo Tomás y por lo tanto era un chiflado. Pero él lo defendía matemáticamente. Sucedió algo el cuarto domingo de Adviento del año de 1614, el 21 de diciembre. Un fanático dominico muy joven llamado Tommaso Caccini empezó a decir que Galileo era un hereje. Empezó a predicar en la iglesia en contra de Galileo y citó una parte del Antiguo Testamento, que es el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 al 14. Abra usted su Biblia y lea lo siguiente. Y dijo Josué, recuerden ustedes que Josué es un asesino, ¿no? Es un hombre que va a conquistar Canaán y que el propio Yahvé le dice, mata a todas las mujeres y los niños y los hombres y conquista la ciudad, destruye sus murallas, etc. O sea, Josué es un héroe de Israel, un gran conquistador. Entonces, como la batalla duraba y todavía no estaban conquistando a sus enemigos, la noche se venía encima, entonces Josué le pide a Dios que detenga el sol en el cielo. Detente sol en Gabaón y tú luna en el valle de Ayalón, dice la Biblia. Y el sol se detuvo y se paró la luna hasta que el pueblo se hubiera vengado de sus enemigos. Entonces el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse hasta pasado un día entero. Y no hubo antes ni después otro día tan largo obedeciendo al Señor la voz de un hombre. Si el sol se detiene en el cielo, eso quiere decir que la tierra es el centro del universo y que el sol gira alrededor de la tierra, porque eso dice la Biblia. Y si eso dice la Biblia y es la palabra de Dios, Galileo es un hereje porque está defendiendo lo contrario a lo que dicen las Escrituras. ¿Me siguen? Esa es la racionalidad del siglo XVII en Italia en aquella época. Bien, esto parece un chiste, pero no lo es, porque después Secchi citó los Hechos de los Apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles hay una frase que dice, hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? O sea, si ustedes miran al cielo, están en contra de Dios. ¿Y qué hacía Galileo? Mirar al cielo mediante el telescopio. Secchi decía que la geometría es el diablo y los matemáticos deberían ser desterrados por ser los autores de todas las herejías. Secchi fue considerado, Caccini, disculpe usted, Secchi es el protector de Galileo. Secchi le contestó a Caccini que estos fanáticos eran enemigos de la ciencia, enemigos de la razón, lunáticos, pérfidos, que nunca callarán. Y efectivamente nunca se calló porque Caccini, el 20 de marzo de 1615, acusó a Galileo formalmente a la Inquisición romana. Y uno de los, testimonios para acusar a Galileo es que era miembro de la Academia de los Linces, que tenía relación con el ocultismo y la magia negra, evidentemente. Entonces, la Inquisición abrió un juicio en contra de Galileo que duró muchos años, porque la burocracia era peor que ahora. Esto tardó mucho, y uno de los acusadores de Galileo, el cardenal Bellarmino, le escribió una carta a Galileo donde le dijo: tenga usted más cuidado en no ir más allá de los argumentos de Ptolomeo y finalmente
en no excederse en las limitaciones de la física y de las matemáticas y caso cerrado. Hasta ahí hubiera llegado el asunto y no hubiera habido problema, pero Galileo se enojó, era un hombre muy temperamental y dijo: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y menos un cardenal, y le contestó, y ese fue el problema, que se puso al tú por tú, se puso con Sansón a las patadas, y pues así le fue a Galileo. Esto se convirtió en un problema político y teológico, que en esa época son exactamente lo mismo. Entonces, Galileo tenía que haber tenido cuidado, porque en 1600 quemaron vivo a Giordano Bruno y estamos solamente 15 años después. Entonces la Inquisición llamó a Galileo. Él pensó que su amigo el Papa Urbano VIII lo iba a defender, pero el Papa no lo defendió. ¿Por qué no lo defendió? Otra vez porque Galileo, en uno de sus libros, había puesto a un nombre que se llamaba Simplicio. Simplicio significa el simple. En español simple significa el tonto. Si usted es simple, es un tonto. Entonces Simplicio es el tonto y representa al Papa Urbano VIII. Entonces el Papa estaba enojado con Galileo porque lo había puesto en uno de sus libros como el tonto, y por eso no lo defendió Galileo. Era un hombre muy burlón también, ¿no? Entonces la Inquisición le dice a Galileo: se le requiere que usted diga la verdad, de lo contrario se requerirá a tortura. Y ante la tortura, pues Galileo dice: no, pues yo digo la verdad, ¿no? Pero no me torturen. Galileo era un hombre de 60 años, no era un joven. Y bien, la sentencia de la Santa Sede ante Galileo es la siguiente. No la voy a leer toda, solo voy a leer fragmentos porque es muy larga. Dice: puesto que vos, Galileo, de 70 años de edad, hijo de Florentino Vicenzo Galilei, fuisteis denunciado en el año 1615 ante este Santo Oficio por apoyar como cierta la falsa doctrina enseñada por algunos de que el Sol es el centro del mundo y es inmóvil, y que la Tierra se mueve con movimientos diarios. Esa era la acusación oficial a Galileo. Os condenamos a prisión formal en este Santo Oficio mientras sea nuestra voluntad. Galileo tuvo que decir que sus teorías eran falsas, tuvo que abjurar. De hecho, en la sentencia al final, Galileo firma y dice: en junio de 1633, yo, Galileo Galilei, he abjurado como se cita con mis propias manos. Una vez finalizada la sentencia, Galileo fue conducido de la sala y escoltado al Palacio de la Inquisición. Según la leyenda, mientras iba caminando, dijo: sin embargo se mueve, así en susurro, ¿no? Pero eso no es cierto, eso es algo que inventaron un siglo después los defensores de Galileo. Si hubiera dicho eso, lo hubieran torturado y quemado, ¿no? Bueno, y sin embargo se mueve, de todas maneras. Ese es el proceso ante Galileo. Galileo, en alguno de sus libros, insinuaba un atomismo que lo pudo haber condenado a muerte. Y así trabajaba la racionalidad en el siglo XVII. Avancemos hasta el siglo XIX. Bueno, como a estas alturas ya llevamos más de 1 hora y media de blasfemia, si usted está haciendo aquelarres y corriendo desnudo por el cuarto, ya seguramente estará cansado. Solamente voy a poner un ejemplo más porque esto es infinito, ¿no? Es la historia de la humanidad. Y como me gusta mucho la biología y eso estudié, vamos a poner un ejemplo del darwinismo, sobre todo en los países protestantes. En 1871 Darwin publica El origen del hombre y propuso que el Homo sapiens evoluciona de un protosimio, progenitor del orangután, el gorila y el chimpancé, un ancestro común. Bueno, esto fue la gota que derrama el vaso para algunos fanáticos cristianos, protestantes, porque Darwin ya había, polemizado o provocado una chispa en la publicación del origen de las especies. Sin embargo, en el último capítulo del origen de las especies, Darwin habla del creador. Darwin no era ateo, tuvo crisis de fe debido a la muerte de su hija, pero él no era ateo, él era un anglicano que creía en el Dios cristiano. Pero para los fundamentalistas Darwin era un ateo, es más, era el estereotipo del ateo. Algunos cristianos colegas, como el médico Asa Gray, amigo de Darwin, trataron de compatibilizar la selección natural con la lectura literal del Génesis, lo cual se volvió algo ridículo. Sin embargo, el conflicto entre la teoría de Darwin y los cristianos fundamentalistas protestantes no la empezaron los cristianos,
la empezaron los darwinistas, y no la empezó Darwin, sino sus perros. Es decir, los primeros dardos fueron lanzados por laicos agresivos. ¿Quiénes eran los perros de Darwin? En Inglaterra el principal fue Thomas Henry Huxley, y en Alemania Karl Vogt, Ludwig Buchner, Jacob Moleskot y Ernest Haeckel, ni más ni menos. Estos hombres empezaron a dar giras y conferencias para demostrar que la ciencia y la religión eran incompatibles, y predicaban una cruzada en contra de la religión. Huxley decía que hay que librar una batalla en contra de la religión. Estas son frases de Huxley. La razón debe ser el único criterio de la verdad. La gente tiene que escoger entre la religión y la ciencia racional. No debe existir ningún compromiso. Una u otra debe sucumbir. En las cuestiones del intelecto, siga usted a su razón tan lejos como le lleve, y no pretenda que las conclusiones sean seguras cuando no son demostradas y demostrables. Incluso se puso de moda debates entre obispos y darwinistas, algo que continúa en el YouTube. Usted puede en la actualidad ver a Richard Dawkins en contra del obispo de Canterbury, y es exactamente lo mismo que en el siglo XIX, nada más que con genética. Y en el siglo XIX, otro de los perros de Darwin, alemán Buchner, escribió un libro que se llamaba Fuerza y Materia. Era un libro muy mediocre que el propio Huxley despreciaba, pero aducía que el universo no tenía propósito y era muy agresivo. Buchner decía que solamente un idiota podía creer en Dios. Si usted dice que solo un idiota puede creer en Dios, hordas de creyentes se le van a ir a la yugular, y eso fue lo que sucedió. En Estados Unidos hubo un movimiento en contra del darwinismo en la década de los años 20 del siglo XX. En 1920, un presbiteriano, William Jennings Bryan, hizo una cruzada contra la enseñanza de la teoría de la evolución de Darwin. Benjamin Kidd, otro fundamentalista, en 1918, en un libro que se llama The Science of Power, acusaba al darwinismo como ideología de ser responsable de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial. Según Benjamin Kidd, la misma ciencia que fabricó gases venenosos para asfixiar enemigos predica que el hombre tiene una violencia ancestral. Pero esto llegó hasta la ley. Estados del sur de los Estados Unidos de América como Florida, Mississippi, Luisiana, Arkansas y Tennessee prohibieron la enseñanza de la teoría de Darwin en las escuelas primarias y secundarias. Pero un oscuro profesor que suplantó al director en una clase, llamado John Scopes, un maestro en el pueblo de Dayton, en Tennessee, se le ocurrió enseñar a los niños la teoría de Darwin. Pues se armó la gorda, lo acusaron. William Jennings Bryan puso el grito en el cielo porque los padres de familia se quejaron. Reporteros viajaron a ese pueblito, Dayton, Tennessee, y empezó un juicio muy célebre que en Estados Unidos se conoció como el juicio del mono. El fiscal era William Jennings Bryan, el presbiteriano fundamentalista. Esto fue en 1925. Y el defensor fue Clarence Darrow. Clarence Darrow, que después fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero no ganó la presidencia. ¿Y cuál era la acusación? Esto iba en contra del acta de Butler, que prohibía expresamente en Tennessee la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la divina creación del hombre tal como se enseña en la Biblia. Se armó un relajo, julio de 1925, la Unión Americana para las Libertades Civiles defendió al defensor Clarence Darrow, lo patrocinó. Clarence Darrow decía, fíjense bien, la defensa no era la ciencia, sino era la libre expresión de las ideas. Mientras que Bryan defendía los derechos de la gente común a creer en la Biblia. Entonces este se volvió un juicio sobre la libertad de expresión, no sobre las verdades ni de la ciencia ni de la religión. Al final, a falta de una prueba concluyente, las personas tenían derecho a rechazar una hipótesis insostenible como la darwiniana debido a sus efectos inmorales, decía Bryan. Darrow, que era mucho mejor abogado, lo obligó a admitir que el mundo no tenía 6.000 años de existencia como decía la Biblia, y aún así Scopes fue declarado culpable.
fue declarado culpable, pero salió libre pagando fianza, y ante la opinión pública el que ganó fue la libre expresión. Ahora bien, los fundamentalistas fanáticos cristianos han seguido en Estados Unidos en contra de las teorías de Darwin. Y así yo puedo presentar un montón de ejemplos. Por ejemplo, Timothy Dwight, el rector de Yale a principios del siglo XX, se opuso a la vacunación, pues es una injerencia contra la voluntad de Dios. Eso fue a principios del siglo XX. Bueno, en el año 2005, en el norte de Nigeria, un grupo islámico promulgó una fatwa islámica porque dice que la vacuna contra la poliomielitis es una conspiración de los Estados Unidos contra la religión musulmana. Bueno, podemos poner muchísimos ejemplos, pero nos tenemos que ir. En la actualidad hay científicos radicales como Richard Dawkins o Daniel Dennett que son ateos y oponentes del cristianismo y del islam. Pero fíjense ustedes qué curioso, su humanismo son versiones de conceptos cristianos. O sea, en su filosofía ellos mismos se contradicen. Pensemos rápidamente en Richard Dawkins. Richard Dawkins en El gen egoísta suscribe la idea de que los humanos somos como el resto de las especies, máquinas de genes gobernadas por leyes de la selección natural. Pero, según él, solo los humanos podemos desafiar esas leyes naturales. ¡Qué tramposo! ¿En qué quedamos? ¿Somos máquinas de genes o somos especiales? Para Richard Dawkins nosotros somos especiales porque somos los únicos en la Tierra, la especie humana, de rebelarnos en contra de los duplicadores egoístas, es decir, en contra de nuestro genoma. Esta singularidad humana que pone Richard Dawkins es una cosmovisión cristiana. No se está apartando del cristianismo, ¿se dan cuenta ustedes? También Daniel Dennett. Daniel Dennett intenta mostrar una manera de conciliar el materialismo científico con una forma de libre albedrío. Eso es imposible, porque si hay determinismo nosotros no somos libres, y esa es una cosmovisión católica. Bien, entonces, ¿qué es lo que importa de la ciencia? ¿Que sea verdadera? No. La ciencia no puede ser verdadera. Lo importante es que ciertas teorías y descubrimientos científicos pueden funcionar y que es útil para resolver problemas y hacer ciertas predicciones, nunca profecías. Esto lo dice Ruy Pérez Tamayo. Llegado a este punto, la ciencia, entre comillas, se da cuenta de su incapacidad para explicar el universo, pero sus avances se acercan más a una realidad objetiva. Entonces, en la actualidad tenemos dos posturas un poco fundamentalistas. Una de determinados grupos religiosos basados en supuestas revelaciones milenarias que ofrecen descabelladas alternativas a la teoría de la evolución, por ejemplo, las teorías del Big Bang, ignorando las innumerables pruebas científicas que las sostienen y sin más argumentos que entrar en contradicción con sus propios dogmas. Pero por otro lado, algunos teóricos de la física y la biología actuales intentan trascender la realidad y la materialidad que constituye su campo de acción, sistematizando cuestiones metafísicas y opiniones propias como si se trataran de un trabajo de campo susceptible de ser examinado mediante métodos científicos. Entonces, las preguntas filosóficas que nos hacemos son: ¿es posible que las ciencias y las religiones sean dos disciplinas complementarias? Es posible, sí, y a veces no es posible. A veces están condenadas al enfrentamiento, sobre todo cuando se meten cuestiones doctrinales políticas. Ahora, ¿puede un científico adoptar los dogmas de la religión? Totalmente, y los han aceptado durante siglos, mientras no vayan en contra de sus teorías. ¿Puede un religioso aceptar las leyes o descubrimientos científicos? Totalmente, mientras no vaya en contra de sus dogmas. Ahora, ¿es posible la existencia de una teoría que lo explique todo y que incluya ambas cuestiones? Es muy dudoso porque no hemos derrotado a la muerte. Pero, si usted ya está harto y que le explota la cabeza, yo me despido de usted con la siguiente frase de Mikhail Bakunin: un jefe en el cielo es la mejor excusa para un jefe en la tierra. Muchas gracias.